En esta sección de nuestro video vamos a comenzar a hablar acerca de la historia de Israel, específicamente de la historia de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Como todos sabemos, la historia de Israel ocurre como parte de la historia del mundo. Por lo tanto, es importante que para tratar de entender todos estos eventos, sepamos algo acerca de lo que está ocurriendo en los reinos vecinos. La Biblia nos dice que los antepasados del pueblo de Israel llegaron a la tierra de Palestina desde aquel lugar que se llama Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. O sea, estamos hablando de aquella parte del creciente fértil que se encuentra cerca del Golfo Pérsico. Y desde allí salen aquellas personas que eventualmente llegaron a convertirse en los antepasados del pueblo de Israel. La Biblia nos dice específicamente que Abraham sale de una ciudad llamada Ur, y en la Biblia se le llama Ur de los Caldeos, aunque en realidad Ur era parte de un reino llamado Sumer o Sumeria, dependiendo de los libros que usted consulte. De todos modos, ustedes que están estudiando la palabra de Dios allá en sus casas o en algún instituto bíblico, deben saber que es necesario que busquen información acerca de Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Egipto y los demás reinos que rodeaban a la tierra de Palestina para poder entender la palabra de Dios en forma más efectiva. En esta ocasión queremos dividir la historia del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento en 7 periodos principales. El primero es el periodo de los patriarcas de Israel. La Biblia nos dice que Israel tuvo toda una serie de patriarcas que, como les dije hace un segundo, llegaron desde Mesopotamia a la tierra de Palestina. Desgraciadamente no hay ninguna otra referencia a estos personajes históricos en ningún libro, ningún otro escrito del mundo antiguo. Así que solamente conocemos de Abraham y de su descendencia por lo que nos dice Génesis, desde el capítulo 12 en adelante, llegando hasta el capítulo 50. Abraham es el personaje central de esta primera parte, de esta primera sección de la historia de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Como el patriarca principal, aquel que Dios llama para que sea la semilla de la cual surgirá un gran pueblo. Encontramos también en esta sección, específicamente en el libro de Génesis, las historias sobre Isaac, Jacob y sus hijos también. Es importante que ustedes lean estos textos bíblicos y que también lean el libro de texto que hemos estado recomendando para este video, de manera que ustedes puedan tener una visión de conjunto acerca de la vida de los patriarcas. Pero, más allá de lo que dice la Escritura, no sabemos mucho más acerca de ellos. ¿Cuándo vivieron? Es difícil de saber. Lo que sí sabemos es que José, con toda probabilidad, llegó a Egipto durante los años 1674 al 1550 antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso fue uno de los periodos intermedios, como se conoce en la historia de Egipto, donde no hubo un faraón egipcio como tal, sino que un grupo de personas extranjeras tomaron el poder. Así que durante ese siglo que más o menos duró ese periodo intermedio, fue que José debió llegar allí a la tierra de Egipto. Por lo tanto, lo único que sabemos es que Abraham y su descendencia debieron vivir antes del año 1674 allá en la tierra de Palestina. El segundo periodo de la historia de Israel es aquel del éxodo de Egipto. Del éxodo de Egipto. El evento más importante de esta parte de la historia de Israel es la liberación del pueblo de Israel. Como usted y yo sabemos, la Biblia nos dice que los israelitas, los descendientes de Abraham, vivieron por varios siglos en el territorio de Egipto y que allí fueron esclavizados. Eso hace total sentido, porque si José llegó durante un periodo intermedio donde fuerzas extranjeras estaban gobernando a Egipto, es lógico que cuando los egipcios
volvieran al poder, iban a tratar de eliminar o de esclavizar o de castigar de alguna manera a los descendientes de aquellas personas que les habían esclavizado a ellos durante el periodo intermedio. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto y una de las cosas que hicieron fueron trabajos forzados por los cuales terminaron construyendo algunas de las grandes ciudades y los grandes monumentos de Egipto. Específicamente se cree que el pueblo de Israel fue instrumental en la construcción de dos grandes ciudades, Pitón y Ramsés. Uno de los personajes centrales de toda esta saga de la liberación de Egipto es Moisés. Y como usted y yo sabemos, la historia de Moisés es sumamente extraña. Es la historia de una persona de trasfondo judío que de alguna manera logra ser criado como un hijo del faraón. Y tenemos esta persona bicultural y bilingüe que lo mismo se puede mover en el mundo judío que en el mundo egipcio. Y esta es la persona que Dios utiliza para ser la punta de lanza en este proceso de liberación. Todos nosotros sabemos la saga de la liberación, cómo el pueblo de Israel sale de Egipto, cómo peregrinan por el desierto. Es importante que comprendamos que habían caminos que les podían llevar a la tierra prometida en unos cuantos meses. ¿Por qué entonces una peregrinación por el desierto? Porque el camino del mar estaba vigilado por tropas. Por lo tanto, el pueblo de Israel se va al desierto, donde las tropas no podían seguirle, donde las tropas enemigas no podían seguirle, y ahí tiene que pasar toda una nueva generación. Aquellas personas que nacieron y se acostumbraron a la esclavitud no tenían el temple para llevar a cabo esta lucha de liberación. Fue necesario que hubiese toda una generación en el desierto y que esa generación del desierto tuviera el hambre de libertad que sus padres y sus abuelos carecían. En toda esta saga de la liberación de Egipto encontramos que durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Sinaí, tuvo una experiencia muy profunda con Dios. Esa experiencia espiritual lleva al establecimiento del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Ese pacto central es quizá la parte más importante de todo el Antiguo Testamento. En algunas partes de la Biblia se dice que el pacto se llevó a cabo en el monte Sinaí, pero hay algunos versos que llaman a este monte Horeb. No importa cómo se llame, lo importante es que encontramos en la Torá, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de Moisés, este pacto que Dios establece con su pueblo. Moisés, a pesar de ser el gran libertador, el personaje principal de esta saga, no llega a la tierra prometida. Sencillamente muere antes de cruzar el Jordán y antes de ocupar la tierra de Canaán. Precisamente el tercer período de la tierra de Israel es cuando el pueblo de Israel llega a Canaán. Y ahí encontramos una lucha de liberación, donde el pueblo de Israel empieza a luchar por su propia libertad, pero para hacer eso tiene que luchar contra algunos otros pueblos que ya estaban ocupando esa tierra, contra los pueblos cananeos. Hay dos teorías con respecto a cómo el pueblo de Israel llegó a ocupar esta tierra. Una es la teoría de una conquista violenta, donde el pueblo de Israel luchó y derrotó a los cananeos para vivir allí. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, encontramos que habían ciudades, como la misma ciudad de Jerusalén, donde vivían personas cananeas, tribus cananeas. Jerusalén era una ciudad que le pertenecía a una gente llamada los jebusitas y continúa siendo una ciudad jebusita por más de 200 años después que el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán. Por lo tanto, la segunda teoría es que el pueblo de Israel trató de hacer una ocupación mayormente pacífica de la tierra de Canaán y que las batallas que se dieron por
lograr esta ciudad o aquella otra ciudad, ocupar esta u otra ciudad, fueron batallas esporádicas, fueron cosas que ocurrieron muy raramente durante ese tiempo y que durante la mayor parte de los casos el pueblo de Israel sencillamente ocupó espacios vacíos. Otro punto importante de esta parte de la historia de Israel es que el pacto se renueva, ya estando dentro de la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Aquí encontramos un momento muy interesante en la historia de Israel. Israel no tiene rey, Israel no tiene un gobierno central. Básicamente encontramos cada tribu que está por su cuenta. Hay unos cuantos santuarios, pero todavía no hay un templo central. No hay una capital como tal. Esto quiere decir que fue tiempo de gran confusión. Sí, tiempo de gran confusión. Y podemos ver esa confusión durante nuestra lectura del libro de los jueces. Allí vemos cómo se forma un patrón. Y ese patrón es el siguiente. En primer lugar, Israel se olvida de Dios y va tras otros dioses. Segundo, Dios abandona a Israel para que sus enemigos le venzan. En tercer lugar, Israel se arrepiente y Dios, escuchando el arrepentimiento de su pueblo, levanta un juez o libertador, que sería una mejor traducción de la palabra hebrea, para que libere al pueblo de Israel y después de unos cuantos años de vivir en comunión con Dios, el pueblo vuelve a olvidarse de Dios y comienza una vez más este ciclo. Esto se vio afectado por la llegada a Palestina de unas tribus que venían desde la isla de Creta. O sea, unas tribus de personas griegas que se mudaron a la franja de Israel, específicamente a ese territorio que se conoce como la Franja de Gaza o Filistea. Estas personas venían con avances tecnológicos que no se conocían en el mundo judío, en el mundo israelita, en el mundo hebreo. Estas personas traen carros de caballo, carros de guerra tirados por caballos y comienzan a traer metales que eran mucho más fuertes que aquellos metales que sabían trabajar los israelitas. Y esto hace que haya una gran crisis. Esto causa una gran crisis dentro del pueblo de Israel. Ya los jueces no son suficientes. Ya la milicia voluntaria, como se le llamaba a esta forma de estructura militar que había en el tiempo de los jueces, no es suficiente. No se podía vencer a los filisteos sencillamente diciéndole a campesinos, traigan sus asadones y vamos a luchar con asadones contra un pueblo que estaba mucho más avanzado tecnológicamente para la guerra. Por lo tanto, al final de este periodo surge el sacerdote Samuel y el sacerdote Samuel unge al rey Saúl como tal y encontramos que termina el periodo de los jueces y comienza el periodo de la monarquía. Con el establecimiento de la monarquía comienza el cuarto periodo de la historia de Israel, donde Israel comienza a convertirse en un reino y no sencillamente en un grupo de tribus que más o menos se relacionaban las unas con las otras. Esto implica varios cambios. Se crea con la monarquía toda una estructura que necesitaba una capital. Eventualmente David conquista la ciudad de Jerusalén, que había estado todavía en manos de grupos cananeos, y allí establece su palacio en el monte Sión. Al lado del monte Sión se encontraba el monte Moria, donde, según la historia antigua, Abraham había tratado de sacrificar a Isaac, pero Dios le había indicado que esto no era agradable a Dios y Dios le había enseñado que no necesitaba sacrificios humanos. Es allí donde Salomón eventualmente construye el templo de Jerusalén. Un tercer monte que se encontraba al lado del monte Moria se convierte en una ciudadela militar, en una fortaleza militar. Eventualmente, en el tiempo de
Herodes el Grande, esos tres montes se unen en una explanada, en una plazoleta enorme, donde caben más de 60.000 personas arrodilladas orando. Y cuando usted y yo vemos fotos de la Jerusalén actual y vemos esa gran plazoleta está construida sobre estos tres montes que desde el tiempo de David se constituyeron en el centro religioso, político y militar de Israel. David pudo llegar a ser un gran rey y pudo llegar a tener un gran reino porque cerca del año 1000, cerca de ese periodo de tiempo, los grandes imperios que estaban tanto al norte como al sur, los imperios que estaban en Mesopotamia y el imperio de Egipto, estaban en decadencia. Por eso es que Israel, bajo el mandato primero de David y después de Salomón, logran florecer de tal manera. Sin embargo, Israel pudo estar unido bajo David y bajo Salomón porque David había sido una figura sumamente carismática. Pero cuando usted lee la escritura con detalle se da cuenta que David fue nombrado primero rey por las tribus del sur, o sea, por las tribus de Judá y Benjamín. El propio Saúl era benjaminita, o sea, era de la tribu de Benjamín. O sea, la idea de tener rey viene del sur, de aquellas tribus que estaban más cerca de la franja de Gaza, más cerca de los filisteos y cuya vida peligraba más. Tiene que pasar un tiempo entre el momento en que David fue ungido como rey del sur para que las 10 tribus que quedaban al norte le reconocieran como rey. Por lo tanto, ahí comienza este gobierno del Reino Unido y el Reino Unido apenas dura por menos de un siglo durante el reinado de David y de Salomón. Al final del reinado de Salomón, el reino se divide. ¿Por qué? Por varias razones. Salomón inventa algo que nunca antes se había conocido en el pueblo israelita, los impuestos. Y él divide el país en 12 distritos, y los distritos no necesariamente eran idénticos a las tribus. Así que estaban mezclando personas de distintas tribus. Y cada distrito tenía que pagar impuestos y hacer trabajos forzados para el imperio. Por lo tanto, se crea un gran disgusto con la figura de Salomón y al final del gobierno de Salomón sencillamente se dividen los dos reinos. Y ese es precisamente el quinto período, el reino dividido, donde encontramos los reinos de Israel al norte y de Judá al sur. El más grande era el reino de Israel, el más pequeño era el reino de Judá. Sin embargo, el reino de Judá mantuvo bastante unidad. Se mantuvo en términos generales mucho más fiel a Dios que el reino de Israel. Mantuvo un gobierno más estable y los descendientes de David reinaron hasta el fin de ese imperio. Sin embargo, en el tiempo del reino de Israel, sencillamente lo que hubo fue caos. Hubo varias dinastías, grandes masacres, algunas personas que daban golpes de estado, mataban a todos los familiares y todos los descendientes, toda aquella persona que posiblemente pudiera reclamar herencia al trono. Y también ocurrió que el reino de Israel construyó lugares de adoración con imágenes, violando los mandamientos de Dios, de manera que las personas no tuvieran que ir a adorar a Dios a Jerusalén, sino que se quedaran en Samaria, en la capital del reino del norte. Algo interesante que a veces nosotros no entendemos es todo este fenómeno de los cultos o la adoración a los toros o a los becerros. El término técnico se llama la taurolatría. Taurolatría, que quiere decir la adoración de los toros. Los israelitas no adoraban como tal a los toros, pero había la creencia de que si usted hacía un toro
de metal, de bronce o de oro o de plata, o mejor, si hacía dos, lo que iba a pasar era que el Dios del cielo, que Yahvé Dios, Jehová de los ejércitos, iba a bajar y iba a poner un pie sobre cada uno de esos toros. Pero claro está, la gente no veía a Dios, sino lo que veía eran a los toros. Y por eso es que se empieza a fomentar la idolatría. Lo que le quiero decir es que el reino de Israel comenzó a utilizar la idolatría como un arma política para evitar que los israelitas, que eran fieles a Dios, siguieran buscando, peregrinando a la ciudad de Jerusalén para ir allí al templo. Y de esta manera fomentaban la separación entre ambos reinos. Eventualmente, estos reinos no se pudieron mantener. Allá en el tiempo de Mesopotamia, allá en el área de Mesopotamia, empiezan a repuntar, a renacer dos grandes imperios, los asirios y los babilonios. Los asirios bajan y conquistan al reino de Israel y básicamente lo destruyen cerca del año 720-721. Y estos números, estas fechas, no son fechas exactas. Y dependiendo de la calendarización, dependiendo de cómo usted cambie cómo usted cuente el tiempo antiguo, los años del tiempo antiguo, pueden haber alguna diferencia entre una o la otra, dependiendo del libro que usted vaya a leer. Pero lo importante es que al final de este siglo VIII, sencillamente el reino de Israel desaparece. Los grandes líderes del reino de Israel son asesinados o son deportados a Siria y solamente queda el reino de Judá. El reino de Judá trata de mantenerse contra estos grandes gigantes y como el reino de Asiria en ese momento empieza a luchar contra los babilonios y finalmente sucumbe contra los babilonios, logran existir por poco más de un siglo. Pero ya para el año 595 empiezan las primeras deportaciones y finalmente cerca del año 586-87 ocurre la deportación principal donde se destruye y se saquea el templo de Jerusalén. Todo esto da paso al sexto período de la historia de Israel, que es el período del exilio, donde los grandes líderes del pueblo de Judá son deportados a el imperio, a las capitales del imperio babilonio. Y ahí es que encontramos joyas de la literatura bíblica, como la segunda parte del libro de Isaías, o específicamente Isaías 40 al 55, y libros como el libro de Ezequiel. Al final de los años, de estos 59 años que pasa el pueblo de Israel en exilio en Babilonia, ocurre otro cambio en la geopolítica, en la política del mundo. Y es que los babilonios, el imperio babilonio, cae y es vencido por el imperio persa. Y eso es lo que nos lleva al séptimo periodo de Israel, el periodo del retorno a la tierra prometida y la reconstrucción. Cuando los persas llegaron al poder en esta parte del creciente fértil de Mesopotamia, hubo un cambio sumamente importante en la política. Los asirios y los babilonios ocupaban los pueblos y lo que hacían era tratar de exterminar al enemigo. Sin embargo, los persas tenían otra política. Los persas eran amos benévolos. Los persas lo que trataban era de influenciar la cultura. Mientras los asirios y los babilonios destruían los templos de aquellos pueblos que conquistaban, los reyes persas iban y adoraban en esos templos y ofrecían sacrificios a esos dioses. Y ese tipo de política explica por qué cuando los persas llegan al poder empiezan a hablar de volver a llevar al liderazgo de Judá a la tierra de Palestina y reconstruir el templo, porque era parte de su política. Era una forma de guerra cultural, no guerra militar. Lo que querían era
conquistar los corazones de la gente y no necesariamente sus tierras. Ahí es que comienza todo este periodo de la reconstrucción del templo de Israel y del retorno. Es un tiempo sumamente confuso. Algunas personas de trasfondo judío decidieron quedarse en Babilonia. Algunas personas israelitas perdieron totalmente su fe y se asimilaron a la cultura babilonia. Otras personas que habían permanecido fieles a Dios en Asiria retornan y se vuelven parte de las tribus del sur. Es un tiempo sumamente confuso. En este tiempo es que surgen los samaritanos. Y déjenme tomar un minuto para hablar de eso. ¿Recuerdan que les dije hace unos minutos que los asirios deportaron al liderazgo del reino de Israel? ¿Recuerdan eso? Pues cuando hicieron eso, parte de la política asiria era tratar de matar a todos los hombres que estaban en edad para ser padres. Y entonces enviaban a esas tierras conquistadas hombres asirios para que tuvieran relaciones sexuales con las mujeres del lugar y éstas quedaran embarazadas y tuvieran niños mezclados, mestizos, que eran medio extranjeros y medio de ese país. Y eso explica ese tipo de política genocida. Genocidio quiere decir cuando usted trata de eliminar una raza, cuando usted trata de matar todo un grupo étnico. Pues esa política genocida de los asirios fue lo que provocó, fue lo que causó que surgiera este nuevo grupo étnico, los samaritanos, que no eran totalmente judíos, pero que tampoco eran totalmente extranjeros o gentiles, y que en cuya cultura había toda una mezcla de elementos paganos con elementos religiosos de la tradición de Israel. Fechas, no tenemos fechas exactas. Hay varias fechas que se dan durante el siglo V y IV sobre la reconstrucción de Israel. Pero lo importante es que en este séptimo periodo de la historia de Israel, el pueblo vuelve y ya no vamos a tener una monarquía davídica. Davídica quiere decir de los descendientes de David. Ya ese tiempo pasa y el pueblo empieza a ser gobernado por los sacerdotes. Esto es lo que en términos técnicos se llama una teocracia, que es el gobierno de los sacerdotes. Y con esto terminamos así lo que es la historia más o menos del Antiguo Testamento, y en la próxima sección vamos a hablar del Intertestamento y del Nuevo Testamento.